Gracias por vuestra presencia en este programa de preguntas y respuestas de nuestro canal, que comenzamos respondiendo las que están seleccionadas para el día de hoy. La primera de ellas de Antonio Fernández Heredia. ¿Por qué tenemos que cargar nosotros con las consecuencias del pecado original? O sea, del primer hombre. No lo veo justo. Sería como el refrán: pagar justos por pecadores. Amigo Antonio, ¿por qué motivo tenemos un aspecto físico determinado? Un color de pelo, color de la piel, color de los ojos, aspecto de los ojos, estatura determinada. ¿Por qué? Porque la heredamos genéticamente de nuestros padres. De la misma manera, el pecado es transmitido a los hombres, como dice Pablo, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero la responsabilidad de las acciones por el pecado no es una herencia, no son heredadas, sino que es responsabilidad individual y personal. Lo justo es que Dios hubiese cumplido en todos lo establecido. La paga del pecado es la muerte. Lo sorprendente es que Dios haya determinado salvar al hombre antes de crearlo. Por tanto, no hay ninguna injusticia en Dios. Daniel Salvador. ¿Es correcto aplicar castigo físico a los hijos como manera de disciplinarles? ¿Qué dice la Biblia? A los hijos hay que conducirlos, reconducirlos, marcarles límites, sancionarlos cuando es necesario en su comportamiento incorrecto, pero eso no significa que los golpemos con una vara o algo semejante. El texto que dice en Proverbios: la vara a las espaldas del necio, o castiga a tu hijo con vara, es una figura que habla de disciplina firme, pero en el sentido de un palo para golpear. Solo aparece esa palabra hebrea una sola vez en la Biblia y está referida a la ley del esclavo, cuando un dueño golpeaba con un palo a su esclavo. Cuando un niño es chiquito, que no entiende el razonamiento y se encapricha por algo, tiene que ser necesario darle una zurra, un azote, un golpecillo. Siempre, siempre, siempre con la mano. No con una vara, para medir lo que estás haciendo. Pero lo que un niño siente no es tanto que le den unos golpes, que enseguida le pasan, sino que le retiren algo que ama verdaderamente y que le gusta. Por ejemplo, un juguete, el teléfono celular, o que le impidan estar jugando un tiempo. Y en lugar de jugar, lo pongan a leer algo o lo que sea. No hay necesidad ninguna de darles con una vara, si tú estableces una disciplina enérgica. En la Biblia se habla de la disciplina grande, alta, elevada de Dios para con su pueblo, y habla de vara, y Dios no pega con un palo, pone una disciplina correctora importante a aquellos a quienes Él ama. Jamilde. En Corintios habla de alguien que está con la mujer de su padre. Eso es un ejemplo para empezar a juzgar a los hermanos de la iglesia y expulsarlos, ya que en otro lado habla de que debemos edificarnos. Por favor, necesito saber la verdad de esto en las congregaciones. En la iglesia de Corinto se practicó por alguien el pecado de incesto, conviviendo maritalmente con su madrastra. Ese pecado tenía como sanción establecida por Dios la muerte de la persona. Por eso tal persona fue entregada a Satanás para la destrucción de su carne. Ahora, tomar esa disciplina y aplicarla a cualquier otro tipo de faltas, y mucho menos tomar esa disciplina para expulsar de la iglesia a una persona, es abiertamente pecado. Las faltas deben ser advertidas, esperando la reacción del que está en falta. Luego reiterarlas en presencia de testigos. Y si al final el que es amonestado bíblicamente persiste en el pecado, debe ser puesto fuera de comunión.
Nadie puede ni debe echar a nadie de las reuniones de la iglesia. Sobre todo si es un creyente que ha cometido una falta, sino buscar su restauración. El hombre, el creyente espiritual, se mide por su capacidad de restaurar, mucho más que por la de reprender. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Josías Ortiz. ¿Se puede considerar como un verdadero creyente o un hermano en la fe y discípulo de Jesús a aquella persona que crea en lo que el credo apostólico dice? En ese caso, ¿podríamos considerar como hermanos en la fe a los que se identifican como católicos, romanos, ortodoxos? Primero, el credo de los apóstoles está confeccionado, surge, aparece en el entorno de la Iglesia más o menos por el año 300-350. Luego tuvo variaciones mínimas, por tanto, el credo apostólico no es ni de católicos ni de ortodoxos en el sentido denominacional, sino que es una expresión de fe propia de los cristianos. El hecho de aceptar el credo sin aceptar a Cristo por la fe como Salvador no es evidencia de ser cristiano. No somos cristianos por tener un credo cristiano o estar en una iglesia llamada cristiana. Somos cristianos cuando nos identificamos con Cristo y lo recibimos por la fe. Y nosotros luego nos identificamos y aceptamos como hermanos en Cristo a todos los que han creído en el Señor y lo aceptan como único Salvador, llamándose como se llamen, católicos, ortodoxos, protestantes, metodistas, anglicanos, presbiterianos, no importa el nombre. Si ha creído en Cristo y es salvo por gracia mediante la fe, es mi hermano en Cristo. El credo apostólico es una buena confesión de fe y lamentablemente hay muchos creyentes que ignoran totalmente el contenido del credo apostólico. Josías Ortiz. ¿Podría explicar la doctrina de la doble predestinación? Según entiendo, Dios no obra activamente en la elección de los que estaban predestinados para ser salvos con aquellos elegidos para perdición, ya que Dios obra activamente en los elegidos al regenerarlos y traerlos a sí mismo, justificarlos, santificarlos y glorificarlos, mientras que en el que se pierde Dios simplemente los pasa por alto y deja que por su propio peso caigan al infierno. Sería tan amable de aclarar este asunto. No hay ningún lugar en la Biblia que enseñe una doble predestinación. No hay ningún lugar en la Biblia que enseñe que Dios escogió de entre los hombres a algunos para salvación y escogió a otros para condenación. Dios quiere que todos sean salvos y por eso manda predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. No hay doble predestinación en ningún lugar de la Biblia. Por tanto, debemos contrastar con la palabra aquello que algunos enseñan para aceptarla o rechazarla. Y siempre que alguien venga con esa idea, debemos decirle, preséntame evidencias bíblicas, teológicas, que confirmen lo que tú estás diciendo. El Compat H1. ¿Podría por favor explicar 1 Corintios 15, 27, 28? No entiendo eso de que el Hijo se sujetará a aquel que lo sujetó a él todas las cosas. Bueno, el Hijo es hoy mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en la nueva creación de Dios, en cielos nuevos y tierra nueva, todo queda realizado y todo queda bajo el control de Dios porque todos son salvos. Entonces Dios será todo en todos. Y el Hijo, en su humanidad, distingamos las dos naturalezas. El Hijo, como hombre, en su naturaleza humana, se sujetará en su humanidad al Padre, porque habrá terminado el trabajo de restauración, llevando todo cuanto existe al control definitivo de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No olvidemos que el Verbo de Dios sabe todo o no.
por supuesto. ¿Conoce Dios el Padre algo que no conoce el Hijo? No, conoce todo. En su naturaleza divina no tiene límite, pero sí en su humana. Cuando dice que de la venida del Hijo del Hombre no sabe nadie más que el Padre, ni los ángeles, ni el Hijo. Por tanto, entendamos bien esas dos naturalezas en Cristo para poder comprender versículos como este. Denis Batista. Quería saber si Jeremías 8:18 es Dios o Jeremías. Bueno, en Jeremías 8:18 se habla de una lamentación del profeta, lamentación que hace por su pueblo. Voy a leer el versículo por si alguien está tratando de buscarlo, yo se lo busco ahora mismo. Jeremías capítulo 8, versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Esto Dios no lo puede decir. Es el profeta que está viendo lo que va a ocurrir al pueblo, lo que Dios ha determinado de juicio para el pueblo, y está expresando esa lamentación escrita, recogida en esos versículos. Andrés Martín. Puede ser que haya libros como el de Enoc que parcialmente sean inspirados, ya que Judas usa algún versículo de su epístola en el libro de Enoc. Supuestamente el libro de Enoc no está catalogado como libro inspirado, pero puede ser que parcialmente, así como por ejemplo ese texto que usa en sus epístolas, no hay inspiración parcial. Solo hay inspiración plenaria y textual. La inspiración de las frases seleccionadas del libro de Enoc son inspiradas cuando Judas las escribe, porque lo está haciendo al impulso divino. Por tanto, lo que Judas escribe es inspirado, no lo que escribió Enoc. No olvidemos que Pablo cita a un poeta griego, y lo que el poeta griego escribió no era inspirado ni fue inspirado nunca, pero lo fue al usarla el apóstol. La misma Biblia usa frases de Satanás que son mentiras y no pueden ser inspiradas en Satanás o dichas por Satanás e inspiradas por Dios, pero son inspiradas al escribirlas en un registro bíblico. Y esa palabra escrita es palabra inspirada. Antonio Gavarri, quisiera saber lo que significa primera Pedro 3:19. Leamos 1 Pedro 3:19 y veréis que está refiriéndose el apóstol a la predicación en el Espíritu, a los que están prisioneros como espíritus de los días de Noé. Ya hemos contestado varias veces a esa pregunta. Noé predicó en el poder del Espíritu un mensaje de salvación para los hombres de su tiempo, que al no haber aceptado ese mensaje, han muerto en sus delitos y pecados, y ahora son espíritus encadenados que esperan la condenación definitiva de Dios ante el trono blanco. No significa para nada que Cristo haya descendido a algún lugar para predicar a los espíritus un mensaje. ¿Mensaje de qué? ¿Hay una segunda oportunidad de salvación? No, a los demonios para proclamar que ha ganado en la cruz. Ya lo saben ellos. No, a los que estaban esperando eso para ser trasladados al cielo. La Biblia no enseña tal cosa en ningún lugar. Por tanto, no hay que tomar ese versículo para justificar lo que no tiene justificación bíblica en ningún lugar. Gerardo Hernández Gavarri. ¿Cómo interpretar Hebreos 10:39? Abramos Hebreos 10:39 para no citarlo de memoria. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es una expresión que técnicamente se llaman negativas afirmativas. Dios mantiene
en perseverancia a los santos que no caen, ni pueden caer, ni pueden retroceder para perdición, sino que tienen fe para santificación y son salvos por justificación mediante la fe. Rubén, en una de sus prédicas dijo que apóstol significa enviado. Me gustaría oír de su voz el significado de profeta. Bueno, la palabra profeta es una palabra compuesta que significa hablar anticipadamente o hablar de antemano. Profeta en cuanto a revelación del misterio se da solo en aquellos que escribieron la Biblia. Profeta en cuanto a exhortación, aliento y consolación está operativo en el día de hoy. Carta 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Profetas con revelaciones nuevas no es posible. En cuanto a doctrina y en cuanto a revelación de Dios, no es posible porque nadie puede añadir nada al escrito bíblico. Cristian Doncel. ¿Es correcto que cuando David venció a Goliat se hace referencia a Cristo venciendo al pecado? Mira, las aplicaciones de los libros o de los textos históricos pueden ser muy diversos y pueden alcanzar muchos aspectos. Si alguien pone la victoria de David sobre el gigante como ejemplo de lo que Cristo hizo con los demonios en la cruz, puede ser aceptable y puede ser, pero hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esos textos y explicar muy bien qué cosa se quiere decir. Ángel Silva, ¿qué es el molinismo? Y si este pensamiento va acorde con la Biblia. Bueno, molinismo es una forma que trata de resolver el problema de la acción divina en la salvación y el libre albedrío del hombre. Viene de un católico y teólogo español jesuita, Luis de Molina, del siglo XVI. En cierta medida casi convierte a Dios en un mero adivino que escoge a aquellos que él sabía de antemano que iban a creer y pone fuerza en el libre albedrío del hombre. También ofrece la idea de que Dios escoge entre distintas alternativas. Por otro lado, establece el fundamento de la gracia eficaz, que actúa, aún contrariamente, a la determinación del hombre. Todo tiene aspectos que pudieran en alguna medida recordar o concordar con la Biblia y en otros no. Para establecerlo es necesario estudiar y conocer doctrina, especialmente la doctrina de Dios, la soteriología y la antropología bíblica. Ángela Silva, si una persona se guía bastante por sus sentimientos, ¿es bueno? Mira, la única guía eficaz es la del Espíritu Santo por la palabra. Sentimientos pueden ser correctos o incorrectos, por tanto no son elemento justificativo de una buena acción. Es una buena acción cuando yo hago las obras que Dios preparó de antemano para que anden ellas, que fueron las obras que Jesucristo como hombre realizó aquí en la tierra. El subjetivismo es un tremendo problema que ha traído muchas dificultades en las experiencias de creyentes. Samilla, en mi lectura en Génesis 28, 20-22 me encontré con algo que hizo Jacob, que a decir verdad me incomodó mucho, pues veo que Jacob le pone un condicionante al Señor para seguirle y honrarle. Ahora, no sé si es que quizás no interpreté bien la lectura. Recurro a usted porque Dios el Señor me ha permitido que aun en la lejanía usted sea mi maestro en Biblia. No es un condicionante, sino una proposición. Jacob recibe una promesa del Señor: te voy a traer, te voy a llevar, te voy a bendecir, te voy a traer esta tierra de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jacob ve, en cierta medida, humanamente hablando, como una imposibilidad. Y Jacob dice a Dios: ¿tú me prometes que me bendecirás? Si esto se produce como tú dices, yo no lo dudo, entonces te voy a servir sin condiciones. No olvidemos que la fe no es siempre una fe firme y que Jacob estaba en una situación extrema, pero Jacob no pone condiciones a Dios. Samilla, en uno de nuestros estudios en el libro Oseas 2.8, podría decirse que esto mismo que vivió Israel en su desobediencia al Señor es lo mismo que le sucede a las sectas que se dicen llamar cristianas hoy en día. Lo digo
porque cuando los han confrontado de inmediato, los líderes de estas organizaciones dicen, sí, si tuviéramos error, no prosperaríamos, pero su doctrina, sin embargo, es contraria a la enseñanza bíblica del Señor Jesús. ¿Podría, por favor, enseñarnos más respecto a ello? Y en todo lo que, por favor, me pueda corregir, mi esposa y yo estamos atentos para aprender y poner en práctica. Bueno, puede ser una ilustración sobre el problema de las sectas. Crecen porque están en el error. Y eso es lo que el demonio quiere que se produzca, arrastrando tras ellos a seguidores para que no alcancen la vida eterna. El número no es señal de correcto, sino muchas veces de incorrecto. No olvidemos que Jesús llamó a su iglesia manada pequeña, rebañito, que habla de que los creyentes verdaderos no van a ser una gran multitud. Josías Ortiz, ¿qué es el tiempo aoristo en el idioma griego? Bueno, es muy complejo responder así este asunto. Aoristo es un tiempo de los verbos griegos que especialmente hablan de un pasado que se realiza o se realizó. Pero puede haber en el aoristo primero, aoristo segundo, aoristo de indicativo, aoristo de subjuntivo, aoristo de imperativo, verbo optativo. Puede ser un verbo de ponente que expresa en pasado lo que será en futuro, etc. Y puede expresar una acción que se produjo pero que continúa en el tiempo. Para entender el aoristo, en cada momento en que se produce, hay que saber bien el idioma griego antiguo y la koiné. Nomael Moreno, ¿cuáles son las diferencias entre dogma y doctrina? Bueno, sustancialmente dogma es la proposición que se tiene por cierta y es innegable. Doctrina tiene que ver con la enseñanza universal y total de la palabra. Todo lo que hay en la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina, porque es palabra de Dios. Pero la doctrina puede ser fundamental, no puede dejar de creerse y puede ser general, que tiene algunas interpretaciones diferentes, pero que no afectan a la verdad fundamental del conjunto de la doctrina. El dogma es aquello que es necesario creer. Por ejemplo, la deidad de Cristo. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Pero dentro de esa doctrina dogmática se exige creer en que Cristo va a venir, pero es general en cuanto al tiempo, al momento en que va a venir. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Damos las gracias por vuestra atención y os invitamos al siguiente, Dios mediante, en la próxima ocasión. Un saludo para todos y, como siempre, la invitación de que participéis con nosotros, comunicando a otros la existencia del canal e invitándolos a que se suscriban para recibir y ser avisados de todos los programas que se están desarrollando en él, ahora y también en el futuro. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.